Hola y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ellas Líderes. Estamos hablando sobre el aborto y en esta ocasión nos toca abordar el tema de las consecuencias relacionales. Y para eso una vez más tenemos con nosotros a Fátima y a Dorcas. Bienvenidas. Gracias, Marcela. Y bueno, hoy queremos hablar sobre las consecuencias relacionales del aborto. Entonces, entendemos que hemos hecho harto énfasis en cómo el aborto tiene una consecuencia directa en la manera en la que nosotros nos vinculamos, en cómo nos relacionamos, en el efecto positivo de la comunidad y las relaciones. Creo que es importante que en este podcast en específico abordemos el tema de cuánto un evento o más de un evento de aborto puede dificultar las relaciones en las mujeres, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia sobre este tema? Bueno, el episodio anterior estábamos hablando mucho acerca del efecto y el impacto tan fuerte que tiene el aborto en las emociones de las mujeres en general. Y las emociones son el canal a través del cual nosotros nos relacionamos con el mundo externo, ¿no? De hecho, recibimos los mensajes y respondemos a través de las emociones, y estas emociones también nos dictan cómo debemos acercarnos a otras personas, a otras relaciones importantes. Entonces, creo que no podemos separar un tema del otro, y creo que este episodio es sencillamente la continuación de lo que veníamos hablando, porque si vemos la dimensión del impacto emocional del aborto en una mujer, entonces necesitamos empezar a revisar cada una de sus relaciones y vamos a ver cómo realmente lo ha removido, ¿no? ¿Qué dices, Doki? Sí, totalmente. Vemos el efecto que causa emocionalmente y se ve en las relaciones que ella tiene. Primero empezando que ha quebrado la primera relación con ella misma, ¿no? Porque ha ido en contra de su propia identidad de mujer, que es la maternidad. Entonces, al quebrar esa relación tan profunda y tan ligada que es la relación con ella misma y con el bebé que hay en su propio vientre, ha quebrado ya cómo se va a relacionar con las otras personas, porque está quebrada con ella misma. Entonces, esto lo vemos cuando se relaciona con su pareja, ¿no? Cuando se relaciona en el trabajo, cuando se relaciona con los hijos que vienen después y también en la relación con Dios, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, con los amigos, ella se pregunta, ¿en quién puedo confiar? ¿No? ¿En quién puedo confiar desde donde ella está parada? Entonces, hay un quiebre de confianza, porque después que ella hace este proceso de entrar a la crisis del aborto, cuando ya sale de la crisis del embarazo, que lo hemos mencionado antes, ¿no? Y entra a la crisis del aborto, al trauma posaborto, y está ahí y se da cuenta que ha llegado a ese lugar tan oscuro que no quería llegar, pero ha llegado por el consejo de una amiga, por el abandono de su pareja, ¿no? Por el abandono también, aun cuando no ha sido directo de sus padres, porque no estaban ahí, o porque ha habido un mensaje de que si te embarazas algún día, te voy a botar de la casa, ¿no? Entonces ya hay un mensaje de abandono que no se ha dado, pero ya está bien metido en la mente de esta mujer. Entonces, si esas personas que eran su círculo de confianza la han llevado por un mal consejo, claro, a un evento tan traumático, a ese escenario oscuro, ¿en quién confío? ¿A quién escucho? Entonces, hay un quiebre en esas relaciones. Claro, porque de alguna manera es como si la persona recibiera el mensaje: nuestro amor y aceptación por ti tiene un límite, ¿no? Llega hasta que te embarazas. O sea, este es el límite, no voy a tolerarte más allá de este límite. Y creo que tal vez normalmente nosotros como seres humanos lidiamos con la duda de si nos van a aceptar siempre, o si en algún punto la gente o nuestro entorno nos va a rechazar. Pero este punto en específico hace que sea como evidente, ¿no? Es Exacto. Evidente que hasta aquí me aceptan. Sea esto un mensaje directo que la mujer haya recibido, o sea un mensaje indirecto que al final simplemente se está filtrado en medio de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Exacto. Y después de llegar al quiebre de las relaciones como de amistades, ¿no? De personas de confianza, la primera relación que ella tiene directamente es la pareja.
Entonces hay un quiebre ahí. Muchas de las mujeres optan por el aborto para seguir en relación con su pareja y esto quede escondido y no trascienda en que los padres después estén en contra de ellos, ¿no? O que afecte su relación. Y después vemos que estas mujeres no siguen con la relación, que hay un quiebre ahí. No podemos hablar de la relación de pareja sin entender también que las consecuencias emocionales y relacionales que esta mujer sufre, también lo sufren los hombres. Si bien el hombre se va a librar de las consecuencias físicas que puede traer un aborto, no se libra de las consecuencias emocionales. Le afecta tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Tal vez podemos ver que no de la misma manera porque es ella la que carga el embarazo, es ella la que físicamente ya está viviendo un proceso tanto químico como físico, mental, que no lo vive el hombre, ¿no? Pero trae consecuencias en la relación del hombre. El hombre, por ejemplo, cuando no se posiciona en el rol que Dios le ha dado, que viene en el diseño original, el hombre fue diseñado para proteger. Y cuando no ha podido proteger a la mujer que él tiene y no ha podido proteger a su hijo, hay un quiebre también en él con su propia relación. Así como la mujer ha tenido un quiebre con ella misma por causa de romper su maternidad, el hombre ha roto también con su identidad por causa de no poder proteger a su hijo, esa paternidad. Entonces, hay efectivamente un dilema ahí en el hombre. Y vemos en la sociedad a hombres que no se posicionan. Creen que cuando ellos dicen su manera de apoyar puede ser muy, muy evasiva. No me hago cargo del todo, pero como que parece que sí. La frase típica es, te apoyo en lo que tú decidas. De esa manera estoy haciéndome cargo. De esta manera estoy haciéndome hombre, pero la verdad es que todo el peso de la responsabilidad de si se hace un aborto o no cae en la mujer. Termina cayendo. Y sí, y vemos eso mismo desde siempre. La mujer tomando una posición que no le corresponde, haciéndose cargo de las cosas, teniendo un hombre que yo no fui, como en el Edén, la mujer que me diste, ¿no? No me hago cargo. Ni siquiera de mi responsabilidad y no me hago cargo también de lo que fallo. Entonces, el hombre vive de una manera diferente estas consecuencias, tanto emocionales como relacionales. La mujer, por características muy propias de nosotras, vamos a llorarlo, ¿no? Vamos, de alguna manera, lo vamos a llorar, vamos a buscar ayuda, pero el hombre no busca ayuda, ¿no? Y esto se refleja también en los índices de suicidio. Los índices de suicidio son más altos en los hombres que en las mujeres porque los hombres no buscan ayuda, no hablan de lo que les sucede. El hombre se va a ir al fútbol porque está triste. O al trabajo. Se va a meter al trabajo. Desempeño laboral, ¿no? Exacto. Algo que le haga sentir logro. Exacto, ¿no? O también se va a meter al alcohol. Para evadir todo lo que sucede. Entonces, pero el hombre no va a llorarlo, no hace el duelo que es necesario para la mujer. Ahora, imagínate pensar en todas estas consecuencias aplicadas a una relación. Imagínate a una mujer con una coraza de este grosor, tratando de sobrevivir a la culpa, a la desolación, a la desconexión con ella misma, intentando ingresar a una relación amorosa nueva. Imagínate a esta mujer siendo mamá. Imagínate a este hombre con una sensación de fracaso tan profunda que no ha podido resolver, entrando nuevamente a una relación con otra mujer o entrando en el rol de padre. Entonces, definitivamente no podemos decir que la situación no genera quiebres relacionales también muy profundos que siguen repitiéndose luego de generación en generación. Y en consejería vemos regularmente que ya naturalmente un trauma es difícil de verbalizar, ¿no? Sí. Para las mujeres. Por la característica propia de los varones, ellos tienden se les hace más difícil vincular un evento con lo que ellos están sintiendo o con lo que están viviendo particularmente. Validar lo que está pasando, Sí. reconocerlo, les hace muy Sí. difícil.
Por lo tanto, este tipo de situaciones que no son vividas en primera persona por un hombre, ¿no? Que son los que han acompañado, los que han estado al lado, pero no lo han experimentado personalmente, es muchísimo más difícil que lleguen a vincular lo que están sintiendo, claro, viviendo o decidiendo con la experiencia de aborto, ¿no? Sí, totalmente. Y después tenemos hombres quebrados que intentan, como dice Fátima, una paternidad después o hacerse cargo de una familia desde un lugar de fracaso, fallido, ¿no? Entonces, y todavía sin ser sanados porque no han asumido su responsabilidad en el aborto, ¿no? Y ahí es donde tenemos mujeres también quebradas, donde han sido prácticamente empujadas a tomar una decisión que es muy probable que ellas no querían. Así es. Y hablando, como estamos hablando de los efectos en las relaciones, tal vez la relación central que a nosotros nos interesa muchísimo es nuestra relación con Dios. Y habíamos mencionado que esta relación es una relación que se ve profundamente quebrada, ¿no? El nivel de culpa que existe en una mujer por haber elegido abortar es realmente abrumador y en especial en su relación con Dios. Claro. En nuestras experiencias en consejería es uno de los aspectos más difíciles de lidiar porque la mujer carga con una sensación profunda de culpabilidad y de alguna manera creemos que este tipo de pecados, de errores, de malas decisiones no van a ser perdonados por Dios de ninguna forma, ¿no? Y con esto es con lo que cargan las mujeres. Para mí esa es una de las vías o de las aristas mejor utilizadas por la cultura y por el enemigo del hombre para poder separar a las personas de Dios. Todas nuestras emociones vienen con un impulso, un mandato de acción. Y el mandato de acción o el impulso de la culpa y la vergüenza es muy parecido, es esconderse, ¿no? Cuando te sientes desde expuesto, niños. o sea, es lo natural. La respuesta a sentirte culpable y a sentirte avergonzado o expuesto es taparte, es cubrirte. Desde el Edén, ¿no? Exacto, ¿no? Costurar tu propia ropa para tapar tu desnudez. Entonces, ¿qué es lo que provoca una situación como esta? Que corras en dirección opuesta, probablemente del único lugar donde realmente vas a encontrar la sanidad y el abrazo que necesitas para recuperar tu conciencia de dignidad. Porque la dignidad no la hemos perdido en ningún momento, no importa lo que hagamos. Ese es un valor que Dios nos da porque a Él le plació. Entonces, pero lo que perdemos es nuestra conciencia de ser dignos. Entonces, jamás vamos a poder recuperar esta conciencia si nosotros no volvemos a Dios y la culpa y la vergüenza nos envía lo más lejos posible. Y de ahí creo yo es que los movimientos que luchan contra la vida o que promueven más bien el aborto están tan profundamente identificados con una respuesta contraria a Dios, porque es la exposición completa de lo roto, de lo equivocado, de lo oscuro que es esta opción, ¿no? Sí, totalmente. Mira, nosotros podemos extender gracia a otras personas. Podemos ver sus historias y decir, sí, ella merece el perdón porque entiendo el perdón de Dios. Pero cuando se trata de mí, siempre es más difícil extender gracia para nosotros mismos. Es más fácil entender el perdón hacia otros, pero cuando es para mí mismo, es como complicado, ¿no? Ahora, cuando caminamos nosotros en este discipulado que mencionaba, que tenemos en Centro de Vida para mujeres que han pasado por el aborto en camino a la restauración, es tan difícil este aspecto, la relación con Dios, porque ha sido totalmente quebrada. Y aun cuando no entendamos algo, quebrar mi relación con Dios no quiere decir salirme de la iglesia, porque puedo estar en la iglesia y estar rota todavía. Claro. Y que mi relación con Dios esté rota. Puedo servir en la iglesia y que mi relación con Dios todavía no esté completa, sana por total. Porque hay muchas mentiras que se crean en relación al aborto. Uno, porque Dios no lo impidió. Ese enojo que hay contra uno mismo. Entonces, cuando yo necesito abrazar la gracia, tengo que abrazar la gracia que Dios extiende hacia mí.
Pero si yo entiendo que yo no merezco nada, que yo he ido en contra de eso y hay ese sabotaje que hablábamos contra uno mismo, abrazar esa gracia, creerle a Dios significa que yo estoy libre de pecado. Y es esto lo más difícil de completar. Cuando yo niego el perdón que Dios me ha dado sobre mí y que no hay más culpa, no hay más vergüenza, no hay juicio, yo estoy negando la cruz de Cristo. Porque entonces lo que Cristo ha hecho por mí no es suficiente. Y tenemos mujeres dañadas por el aborto que intentan todavía hacer cosas como para merecer el perdón de Dios. Exacto. Y vivimos el cristianismo desde ese lugar. Por eso estar en la iglesia, servir en la iglesia, no implica que mi relación todavía no esté rota con Dios. Que le crea por completo a Dios cuando Dios dice, te he perdonado. Vete y no peques más. Esta mujer que ha pasado por el aborto está como, no puedo irme. Porque siento que todavía no hay un perdón. Porque necesito hacer algo para merecerlo. Claro, para ganarme el perdón. Digna. No soy digna todavía. Entonces, ahí eso es un aspecto tan importante que es como base de las otras relaciones. Si yo sano mi relación con Dios, si yo entiendo que hay un perdón, independientemente del pecado, porque el pecado del aborto resuena más que cualquier otro, ¿no? Entonces, si yo entiendo eso y empiezo a caminar en ese perdón, que la cruz de Cristo ha sido y es suficiente, que no necesito hacer más para merecerlo, entonces ahí empieza a haber sanidad. Y cuando el Señor empieza a sanar mi corazón, entendiendo eso en mi mente, puedo entonces ir a las otras relaciones y que también sean sanadas. Pero ese es el punto de partida. Claro. Mi relación con Dios. La relación inicial, ¿no? Y realmente vienen a mi mente la cantidad de jóvenes que han acudido a las salas de consejería y cuyas opiniones sobre sí mismos eran tan terribles, ¿no? A causa del aborto, sintiéndose... Recuerdo a alguien que me decía, yo me sentía una bolsa de basura. Recuerdo a alguien que decía que realmente no tenía ningún valor. Recuerdo a jóvenes exponiéndose inconscientemente a situaciones de abuso por sentirse indignas. Y realmente ese es un daño tremendamente profundo. Y es duro el proceso de una persona para reconocer simplemente el perdón de Dios por gracia, ¿no? Es un proceso definitivamente complejo. Ahora, creo que el primer paso es tremendamente importante. Si nosotros estamos frente a una mujer que se ha practicado aborto, o si nosotros hemos sido una mujer que se ha practicado un aborto y necesitamos saber el primer paso, desde mi perspectiva, el primer paso es hablar del tema con Dios. O sea, qué importante es poder plantearle el tema al Señor. Hablemos, Dios, de lo que me está sucediendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de una manera honesta, abierta, profunda, lo que haya en nuestro corazón, ¿no? Creo que ese paso es vital para iniciar un proceso de restauración. Una de las cosas que venía pensando cuando escuchaba a Dorcas, cuando te escucho a ti, es que una etapa de nuestros duelos es estar huyendo, escondiéndonos, enojándonos, ¿no? Y muchas veces nos enojamos con Dios en medio de nuestras circunstancias, que es parte de esta respuesta instintiva. Me veo tan indigna que necesito llegar a un sitio donde esta suciedad no se sienta tan fuerte, alejándote de la relación más fundamental. Y no puedo dejar de pensar cuánta soledad, el corazón de la soledad de cualquier ser humano es estar lejos del Señor. Y puede fallarte tu iglesia, que hemos fallado y cuánta necesidad a veces tengo de pedir perdón en ese sentido, ¿no? Perdón por las veces que no me di cuenta y te dejé sola o no respondí o parecía que te juzgaba y no fui lugar seguro. La iglesia te va a fallar tu familia, te va a fallar tu pareja, te van a fallar tus amigas. Te va a fallar tu pastor. Te va a fallar tu pastor, ¿no? Tu líder. Entonces, te van a fallar. Pero no existe un nivel más profundo de soledad si en medio de todo ese abandono encima tú eliges esconderte del Señor, ¿no? No sé si hay forma realmente convincente de decirte,
te prometo que de ahí no te tienes que esconder. Ahí no te van a rechazar. Te prometo que lo que fuera que el Señor siente no implica el rechazo por ti, ni el odio, ni el desprecio por ti. Eso es muy cierto. Ahora, también hablábamos de que de esta relación principal se desprenden el resto de nuestras relaciones, ¿no? De cómo está nuestra relación con Dios, de alguna manera depende cómo está nuestra relación con las personas. El otro día yo leía a alguien que decía que el nivel de soledad de una persona se mide por la cantidad de secretos que esconde. En esta serie de podcasts hemos hablado mucho de que el aborto tiene un índice o un aspecto de secreto muy profundo, ¿no? Y eso está como que medido de alguna manera también por la soledad que la persona siente en relación con el resto de sus vínculos, ¿no? Hemos hablado de sus vínculos con la pareja, hemos hablado de sus vínculos con Dios y de alguna manera también es importante que toquemos cómo esto afecta en sus futuros vínculos, sobre todo con los hijos que pueda tener, que Dorcas estabas abordando el tema, ¿no? Creo que esto también es radical porque en las salas de consejería nosotros abordamos muchísimo problema en la maternidad cuando se trata de hijos que han nacido después del aborto. ¿Cuál es su experiencia en este sentido? Feroz. Y hay algo que nosotros dentro de la iglesia, lo estábamos conversando mientras nos preparábamos para este episodio, dentro de la iglesia lo manejamos como pecados generacionales en muchas de nuestras iglesias, no en todas, ¿no? Y en realidad en consejería he podido ver muy fuertemente cómo hay mujeres lidiando con aspectos relacionados a su maternidad o a ellas mismas, no sé, cuestionamientos acerca de su dignidad, y exploras su historia vez tras vez y no logras encontrar indicios de en qué momento se rompió esto. Pero a medida que vamos profundizando nos damos cuenta que son como actitudes mentales y emocionales aprendidas que vienen de sus madres, y en ocasiones estas madres las han aprendido de sus abuelas, que parten de un aborto, ¿no? Es tanta la respuesta emocional, porque tanto así como siempre lo decimos en el abuso, esta dualidad, esta tensión entre tu naturaleza maternal y la profunda vergüenza y la profunda quiebre que hay contigo misma, luchan. Entonces tu maternidad se ve profundamente afectada y terminas entrenando niñas y niños para estar desconectados porque no consigues conectarte con ellos, entrenando niños y niñas para vivir avergonzados de sus cuerpos o de quiénes son, o esa sensación inconsciente de no haber sido deseados o aceptados. Y es que en el vientre una mamá que ha vivido un aborto está lidiando con él. Le hice esto a mi hijo, ¿cómo voy a poder amar a este otro, ¿no? Entonces, en consejería yo he encontrado muchas veces este tipo de cosas. Y también, obviamente, el otro, ¿no? El cómo puedo amar de nuevo cuando he sido capaz de hacer lo que hice antes, ¿no? También es una tendencia el formar a los niños después, que han nacido después del aborto, ya sea con una actitud de suplir todas las necesidades o las expectativas que yo como madre podía tener, o incluso la sobreprotección. La sobreprotección, ¿no? Sobre todo, es algo que salta mucho, ¿no? Y sobreprotección con desconexión, qué ferozmente destructiva. Sobreproteges y no permites a un niño lidiar con su vida, pero al mismo tiempo lo mantienes lejos. Exacto. Hay una distancia emocional que sí o sí se ve como consecuencia con los hijos que vienen después de un aborto o los hijos que estaban, ¿no? Por ejemplo, si una mamá tiene 4 o 5 hijos y viene uno que no es deseado porque está en extrema pobreza o es fruto de una infidelidad y se realiza un aborto, los hijos que ya estaban ahí sufren todas las consecuencias del trauma posaborto y lo viven desde el ser hijos, ¿no? Y hay un duelo que ellos después, a medida que crecen, le van poniendo nombre y no saben de dónde viene. Esto que decía Fátima, ¿de dónde viene? ¿Por qué estoy viviendo esto? Muchas veces en el vientre mismo hay mensajes que se ha recibido de
mi mamá no me ama, ¿no? O yo no soy deseado. ¿Por qué? ¿Por qué siento esta distancia con mi madre si supuestamente he nacido dentro de un matrimonio, ¿no? Y a veces hay una historia de aborto de esta mamá que afecta evidentemente la maternidad que ella tiene después. Yo he tenido en sala de consejerías mujeres que después de un aborto, cuando ha venido un bebé, ellas han dicho para sí mismas, yo no soy un lugar seguro. Exacto, yo también lo he visto. ¿No? Incluso un caso muy extremo, donde ella vivía, entró en una depresión muy fuerte hasta el día que ella se embarazó. Mientras tanto, ella lidiaba con el aborto como vemos en las etapas del duelo, ¿no? De las crisis, en negación, ¿no? Pero hasta que sucede un evento puntual que es el embarazo, pueden ser eventos puntuales distintos, pero te sacan del momento de negación y es en donde empiezas a lidiar con lo que ha pasado. En este caso era el embarazo. Y ella empezó en crisis de ansiedad, de angustia. Tanto es así que ella no podía estar a solas con su bebé. Siempre tenía que estar el papá, tenía que estar el abuelo, la hermana, alguien. Porque si ella estaba a solas con su bebé, estas ideas de muerte Sí, venían a su mente como acusación. Y le decían a ella, ¿no? Si ya mataste a un bebé, ¿qué te impide matar otro? Y eso quebraba la intimidad tan profunda que debe tener una relación tan maternal. sagrada, ese momento sagrado de dar de mamar a tu hijo, es sagrado, es un regalo de Dios y el aborto se mete en medio como, no sé. Y destruye, destruye, ¿no? Por eso después tenemos hijos que crecen lejos de los padres, no entienden qué pasó, y este es un problema específicamente del aborto. Vemos cómo ella, si no sana, si no habla de lo que pasó, si no gestiona todo esto con el Señor, ella va a dañar a todos los hijos que vengan después, ¿no? Y estos problemas que ellos pueden crecer en medio de ese problema, de esa lejanía, también lo van a heredar a sus otros hijos. Aun cuando los hijos tal vez no pasen por aborto, van a heredar este problema a su futura generación. Entonces es importante que nosotros reconozcamos. Y no solo en el aspecto espiritual, y creo que es importante remarcarlo. Esta herencia no es solamente espiritual, no es algo que va a poder zafarse con una liberación. Es conductual, porque son maneras, culturas familiares que se han ido puesto. Que se heredan. Exacto, generación tras generación es emocional. Aprendes a vivir eternamente sintiéndote sin pertenecer, sintiéndote indigno, sintiéndote no suficiente y obviamente qué fácil destruir una generación o generaciones completas interviniendo una sola vez con el aborto. Y es un tema también de creencias, ¿no? Que se van instaurando. Y claro. En este caso en específico de mentiras que se van asumiendo como si fueran verdades y se van viviendo y se van transmitiendo como si fueran verdades y se van viviendo en función de ellas cuando en realidad fundamentalmente son mentiras. Claro. ¿no? Exacto. Y este quiebre también, como sucede en la maternidad, sucede también en la paternidad. Exacto. Y es mucho más fácil para el hombre proveer cosas y estar ausente. ¿No? El hombre, sí, ya yo voy a proteger, no va a faltar dinero, no va a faltar azúcar, arroz, todo, ropa, comida, trabajo, pero nada más. No proveo nada más. Exacto. Hay una distancia. Entonces, si nosotros vemos que la relación más importante que tenemos con el Padre es de paternidad, ¿no? Y no podemos tener esa relación que anhelamos con nuestras madres o nuestros padres porque hay una herida profunda del aborto. Entonces necesitamos sanar. Mientras más pronto nosotros reconozcamos esto es lo que me ha pasado, más pronto el Señor va a poder sanar mi maternidad, mi paternidad y poder ser el padre que mi hijo necesita, la madre que mis hijos necesitan, ser la persona que yo también necesito.
Exacto, porque a veces nos enfocamos, y creo que es un síntoma muy común del trauma, de cualquier tipo de trauma, pero especialmente un trauma como este, el levantarte como un redentor de todo lo que venga a tu alrededor, el tratar de resolver la vida a tu alrededor, pero en realidad el poder ser la mamá que tu hijo necesita, el poder ser el padre que tu hijo necesita, te va a brindar un nivel de disfrute de tu propia vida que no vas a conocer de otra forma. Y además de eso, el regalo de una relación conyugal que también puedas disfrutar después de haber sanado esto, es el disfrutarte a ti siendo en plenitud el individuo para el que fuiste diseñado para ser. Entonces, realmente creo que entiendo más que creo. ¿Por qué el enemigo busca con tantísima intencionalidad que todo esto que estamos conversando se mantenga en secreto? Porque si no está expuesto, las personas van a continuar viviendo, normalizando estilos de relación totalmente disfuncionales, pensando que es la única alternativa. Y no es realmente la única alternativa. Aún si hemos sido mamás o somos hijos de madres que han vivido abortos y estamos reconociendo estos síntomas, de verdad creo que es importante subrayar, este no es el final. Creo sinceramente que el hecho que estés escuchando este episodio y que estés oyendo todas estas cosas es la búsqueda de Dios detrás tuyo para decir, ok, empecemos la otra etapa de tu vida, porque definitivamente esperanza es todo lo que tenemos por delante. Claro, porque debemos recordar que nuestro diseño implica que nosotros seamos seres que reflejen el mismo estilo de relación que refleja nuestro Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen un vínculo profundo, tan profundo y eterno y tan sano, que es aquel tipo de relación que nosotros tratamos de transmitir en la manera en la que nos vinculamos entre nosotros, ¿no? Entonces, ese es el diseño original y el propósito de Dios es que nosotros volvamos a este diseño. Entonces, cuando hablamos de estos temas, la finalidad que hay detrás es motivarnos los unos a los otros a recuperar justamente este diseño. Entonces, como bien decía Fátima, si tú nos estás escuchando hoy, es el momento de volver al diseño original, ¿no? Y quisiéramos poder avanzar un poco contigo en ese proceso, hablando un poco más de algunos de estos temas, como lo vamos a hacer en los siguientes capítulos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Totalmente, veámonos en el siguiente. Los esperamos en el siguiente.